cosas como la neumonitis viral o la meningococcemia. La neumonitis viral a veces ustedes ven que no es muy o es sintomático y no les dan antibióticos porque decimos, bueno, esto va a pasar, es viral, y muchas personas pierden la vida, solamente estaba con una neumonía, dicen, o estaba con una gripe. Entonces eso también produce una muerte súbita. Otro tipo de muerte es la muerte por inhibición. Este tipo de muerte se dice que es muy raro y bueno, se la deja como definido como muerte por inhibición por descarte, de que no es esto, no es esto, no es esto, y bueno, finalmente nos quedamos por muerte por inhibición. ¿En quiénes se da esta muerte por inhibición? Se dice que hay personas que son vagotónicas, les dicen, es decir, que a un reflejo vago-vagal fácilmente pueden producir una vasodilatación periférica y pueden perder la vida. Aquí ustedes van a leer, dicen, es un tipo de muerte que sobreviene a un estímulo periférico relativamente simple y por lo general inocuo. Ahorita vamos a ver ejemplos. El estímulo puede consistir en un traumatismo mínimo, escuchen esto, o una irritación periférica leve. Y la muerte ocurre en el lapso de pocos segundos a minutos. Y obviamente su incidencia es excepcional, pero se da. ¿En qué casos van a ver ustedes una muerte por inhibición? Ya hemos visto que es esto, vamos a hacer desde luego, en las personas que a veces pueden morir después de un almuerzo. Cuando estas personas, digamos, comen, uno come bien, está muy llenito, como decimos, y podrían entrar a la piscina. Entonces, ese estímulo así tan periférico del agua o del cambio brusco, porque el cuerpo está en un metabolismo activo, entran a la piscina y pueden perder la vida. Entonces, vean ustedes esa casualidad o ese mecanismo de esa persona que por esa causa puede morir, pero es muy raro, como estoy diciendo, ¿no? Pero puede darse. Por eso es que las recomendaciones de que si una persona ha comido, hay que esperar por lo menos 3 horas para ingresar a una piscina, ¿no? Entonces, y si en la autopsia, por ejemplo, esta persona que ha entrado a la piscina, y muere, ¿no? Entonces, van a decir, ¿pero qué ha pasado? Se ha ahogado, ¿no? Hay que en la autopsia se va a ver que no va a haber nada, ni siquiera va a haber líquidos en vías respiratorias, es decir, que cuando uno se ahoga vamos a ver que los signos por sumersión es bien diferente, se encuentran signos claros de que una persona ha muerto ahogada. Ahorita como no hemos llevado por sumersión, entonces vamos a hablar de ahogado. Entonces, en este caso, esta persona que se ha alimentado bien y ha ingresado directamente a una piscina fría puede perder la vida y en esa persona no vamos a encontrar ninguna lesión y a eso se llama autopsia negativa. Y allí por descarte vamos a decir que es una muerte por inhibición. Entonces nada más se ha debido a un estímulo o traumatismo periférico mínimo. Vean ustedes, entonces esa es un ejemplo de muerte y ha sido la muerte rápida. ¿En qué personas también van a ver la muerte por inhibición? En aquellas personas que hay estimulación de zonas reflexógenas. Por decir, cuando ustedes han debido escuchar muchas personas que dicen, pero han hecho una simple cirugía de nariz, ¿no? Y ha salido muerto. Entonces, a veces da la casualidad de que esas personas son tan vagotónicas que por un masaje o por un tocamiento, por decir, de la mucosa nasal, se produce ese reflejo vago-vagal que produce la muerte en estas personas. Esa es la explicación. Obviamente, en un peritaje se van a hacer los peritajes de cuánta anestesia ha
ha dado, ¿no?, la anestesióloga a su paciente, porque les dan kilopeso y van anotando cada cuántos minutos, cuánto están sus signos vitales. Entonces, ellos tienen una planilla donde van anotando todo, ¿no? Entonces, obviamente, en la peritación todo eso se tiene que ver y descartar que no ha habido, por decir, una sobredosis de anestesia o ha habido un descuido en los signos vitales del paciente o ha hecho paro y no se ha fijado. Todas esas situaciones van a descartar. Y si se descarta, por decir que no ha habido incluso lesión, obviamente en la nariz, lesiones, en realidad en la nariz hay solamente un cartílago y piel, entonces difícilmente eso lesionaría más, que sería estético la lesión del cirujano, pero ha manipulado esa mucosa y a veces casualmente esa persona es muy vagal y puede por ese reflejo perder la vida. Entonces, eso es la explicación de esas personas que a veces se quejan y dicen, no, pero solamente era una simple cirugía de la nariz, ¿no? Que todo el mundo a veces entra y sale como nada, pero casualmente podría tratarse de una persona que es vagotónica, ¿no? También en qué personas, en esas personas que ustedes han visto que obviamente les estoy diciendo que estos casos son muy raros. En personas, por ejemplo, que están poniendo un DIU, un té de cobre, que ya ustedes seguramente saben aplicar esos DIUs porque tienen maniquís que he visto, se pinza el cuello, traccionamos un poquito y luego ya medimos el fondo de útero para medir al DIU y insertar, ¿no? Entonces, es un traumatismo pequeño en el cuello que podría producir un reflejo igual, vagal, y producir la muerte de esta persona. Entonces, vean ustedes cómo la estimulación o el masaje o el trauma así simple que normalmente lo hacemos podría producir una irritación y un reflejo vagal en estas personas vagotónicas y producir la muerte por inhibición. Inhibición, por favor. No se vayan a olvidar, estamos hablando de la muerte por inhibición, ¿ya? Otro ejemplo, también en el masaje de los testículos, también, y se escucha a veces muchas muertes, ¿no? En relaciones sexuales muy violentas, que también hay muchas personas que pierden la vida, ¿no? Y dicen, ha aparecido en un prostíbulo tal persona así con muerte, ¿no? Y en esa persona se le hace la autopsia y no se encuentra nada, no hay lesiones, no hay asfixia por estrangulación, no hay heridas punzantes, no hay hematomas, no hay equimosis, no hay consumo de estimulantes, no hay nada. Entonces, se puede explicar también como una muerte por inhibición por un masaje testicular muy abrupto. De la mucosa nasal hemos hablado de las cirugías de otorrinolaringología, que hacen las cirugías de las rinoplastías, las septoplastías, que normalmente lo hacen todos los días, pero a veces casualmente hay un paciente vagotónico que podría producir una muerte por el masaje de esta mucosa nasal por un reflejo vagal. También lo propio cuando hay masajes laringeos, igual podríamos producir la muerte y traqueal, igual en esos estudios que se hace. Yo he escuchado igual de una gran presentadora de televisión, una señora, pero ya era nada, si fue a hacer un estudio de una laringoscopía, seguramente han llegado a tráquea, probablemente, no sé, pero por ese simple estudio igual ha perdido la vida. Entonces, hay personas muy vagotónicas que por un masaje o por un tocamiento pueden perder la vida. Repito que estos casos son muy raros, pero que se puede dar. También en
en los masajes gástricos, ¿no? En estudios, una endoscopía que también podría producir eso, cuando se hace el tocamiento de la mucosa gástrica, lo propio en un estudio rectal, por eso dicen una mucosa rectal, en la cervicuterina, en estudios que ya hemos hablado, o vaginal también, muchas personas pierden la vida, ¿no? Cuando igual se les está haciendo tal vez una limpieza, un legrado, algo, tocando esta mucosa vaginal que podría provocar también un reflejo vagovagal. Igual en estudios de la serosa pleural, cuando les hacen una punción para evacuar un derrame pleural, que no es el derrame pleural que les mata, sino a veces es la punción por un reflejo vagovagal también, ¿no? Y el peritoneal, obviamente, que también se toca en diálisis peritoneal, que por eso que también ya no lo hacen mucho. Y vean, entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho en estas personas que al masaje o al tocamiento de esa mucosa, de la zona, de estas zonas que hemos hablado, va a producir un estímulo. Eso se dice que propaga hasta la formación reticular y al hipotálamo, y como respuesta da una vasodilatación periférica. Ustedes saben que la vasodilatación periférica va a dar una bradicardia, y por la vasodilatación también un paro cardíaco. Entonces, ahí la fisiología de la muerte por inhibición de estas personas. No sé si tienen alguna pregunta de esta muerte por inhibición, jóvenes. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, doctora, se le ha entendido. Gracias. En estas personas que mueren por inhibición, por un reflejo vagovagal, ¿qué se encuentra en la autopsia? Como hemos dicho que el reflejo va al hipotálamo y luego produce una vasodilatación periférica, bueno, en todo el cuerpo casi. Cuando se hace la autopsia, se dice que se encuentra congestión esplánica y equimosis subepicárdica. Es decir que se me cambia. Es decir que en el vaso se encuentra, es bien oscuro. Normalmente ustedes han debido ver las vísceras que compran la mamá, el hígado, digamos un hígado fresquito, que los conocemos, ¿no? Entonces, en la autopsia ustedes van a encontrar, es oscuro, a eso se han bien congestionado, es oscuro, como que no fuera sangre, sino como café, y la sangre es como agua nada más, ¿no? Entonces eso se llama congestión. Y equimosis subepicárdica, o sea, por la vasodilatación hay un edema, y vamos a encontrar como que si hubiera habido una contusión, ¿no? En el epicardio del corazón, y subendocárdica, no sé, pero ya en la autopsia y hemoconcentración. Ya les he dicho, la sangre se ve oscura, no es la que vemos normalmente, la sangre es roja, rutilante, decimos, ¿no ve? Cuando en la autopsia, en estos casos, vemos una sangre oscura. Y si me permiten el término, es como agua, no nomás sal, así. En cambio, la sangre que vemos es pegajosa, como que la vemos bien gelatinosa, algo así, pero en estos casos se ve como agua oscura, ¿ya? Ahora, para un perito en la defensa de estos casos, jóvenes, es siempre la familia o la parte afectada van a decir que ha sido un homicidio culposo. Pero lo que se tiene que defender aquí es de que se trate de una muerte natural, explicando la naturaleza de esta persona, ¿no? Porque ustedes saben, hay incluso, se puede hacer pruebas de la alergia, ¿no? Pero en estos casos de que esta persona es vagotónica, ¿cómo se haría la prueba? Entonces, no hay esas pruebas. Lo que hay que dar una gran explicación, no solamente así tan superficial como les he dado, sino todo
toda la fisiopatología de cómo se da esta muerte en estas personas agotónicas, cuáles son los síntomas clínicos que ha presentado, cómo hemos encontrado la autopsia, demostrando que no se ha encontrado prácticamente ninguna lesión y solamente congestión y un hematoma nada más, ¿no? En subepicárico y endocárdico. Entonces, esas situaciones, pero hay que saber defender y eso tiene que hacerlo el perito demostrando incluso patología de los diferentes órganos y demás hasta demostrar de que se ha tratado de una muerte natural. Pero obviamente una persona común siempre entendiendo el dolor de la familia, uno queda cegado y dice, no, me lo han hecho algo. Siempre dicen eso, ¿no? Ese es el término que ellos utilizan y dicen, no, él ha entrado caminando, él estaba muy bien y una simple cirugía de nariz le ha quitado la vida, o por decir un simple DIU le ha quitado la vida, ¿no? De que se haga poner, dicen un DIU, ¿no? Entonces, vean ustedes, esto se da muy raro, pero se da. Dentro de los diagnósticos diferenciales, igual hay que descartar de que no fue una muerte por iatrogenia, sino también una muerte natural, porque en la iatrogenia sabemos que la iatrogenia es cuando ha practicado una persona sin peritaje, no sin perito, digamos, o no ha sido cirujano, no es especialista en esto y se ha puesto a operar, por decir, ¿no? Entonces, esa es la iatrogenia, o ha hecho mal, etcétera, ¿no? Entonces, no se ha tratado de una iatrogenia porque el cirujano ha seguido su protocolo quirúrgico de una sinoplastía, por decir, si es el ejemplo que estamos hablando, una septoplastía, la anestesióloga igual ha estado dentro de su protocolo y no se han encontrado lesiones ni, ¿qué les digo? Negligencia de parte de la anestesióloga, todo ha ido dentro de los protocolos, pero esta persona ha perdido la vida, ¿no? Entonces, y tenemos, como les digo, que explicar a la parte legal hasta que no se entienda que esta muerte ha sido súbita por un reflejo vagal. Ahora, hablamos de la muerte por inanición. Esto es bien diferente. Vean ustedes, la anterior hemos dicho la muerte por inhibición. Esta es la muerte por inanición. A veces se confunden en el examen, ¿no? Se confunden inanición por inhibición. La muerte por inanición es aquella muerte que se da como consecuencia de que hay personas que quedan privadas de alimentos y líquidos. Entonces, esto se encuentra en niños y ancianos que están sufriendo un maltrato, ya sea por los familiares o a veces también accidentalmente, ¿no? Cuando quedan encerrados o sepultados en algún lugar por un accidente de terremoto o los niños accidentalmente están jugando al ocultarse y quedan encerrados en un baúl y que nadie se ha dado cuenta porque los niños fácilmente se olvidan de uno del otro, se distraen muy fácilmente, ¿no? Entonces hay niños que pueden quedar privados también así mucho tiempo y los están buscando en otro lado, ¿no? Y los ancianos generalmente también que a veces son maltratados por la familia, los descuidan, los abandonan, entonces estas personas eh, mueren por falta de alimentos y eso es una muerte por inanición. También en la huelga de hambre, ¿no? Que ya ahora no se da porque no lo cumplen estrictamente, pero en la historia de la vida se ha visto que ha habido gente que ha muerto por una huelga de hambre, no me acuerdo exactamente de un personaje muy conocido que ha hecho creo 50 días de privación de alimentos y ha perdido la vida. Se dice aquí que 50 a 60 días de privación de alimentos sólidos puede causar la muerte. Cuando es agua, en 10 días puede causarles la muerte y obviamente si sobrevive con graves lesiones de insuficiencia renal. Ustedes saben eso.
La muerte por inanición, aquí estamos volviendo a repasar, se puede dar en terremotos, inundaciones y en guerra, en forma accidental, ¿no? Porque ahí realmente es por la falta de alimentos o la falta de poder salir al exterior y alimentarte. En la muerte por inanición suicida, en las huelgas de hambre, porque obviamente se está suicidando, ¿no? Es voluntario el entrar a la huelga de hambre y es una forma de suicidio, que está tipificado en el código también, en nuestro código. Y también tenemos la muerte por inanición homicida. Esto ya es intencional, ¿no? Es decir, intencionalmente se quita de alimentos a un adulto o a un niño. O también a prisioneros de guerra que pueden morir por inanición cuando no les dan alimentos. Entonces, vean las muertes la muerte por inanición se puede dar de forma accidental, suicida y homicida. Los signos clínicos que van a ver en una persona que ha muerto por muerte por inanición, obviamente es el adelgazamiento acentuado, es decir, prácticamente piel y sistema esquelético. La piel es seca y terrosa, es como una piel como cuerito. La palidez y edema. A veces por la desnutrición también hacen edema y ustedes han llevado, ¿no? En esos tipos de desnutrición en los niños, que también hay edema por la desnutrición. Apatía, o sea, ya prácticamente se sienten apáticos porque como que no hay un buen metabolismo, no están alimentados, no hay energía, están apáticos, están fatigados. Hay poliuria, se dice, porque ya no está funcionando bien su sistema del metabolismo, hipotermia porque no hay aporte de calorías, letargo, retardo mental, somnolencia, delirio, coma, y que les lleva luego a la muerte. En la autopsia que vamos a encontrar en estas personas por inanición, emaciación extrema, es decir, emaciación extrema significa adelgazamiento extremo, nada más. Musculatura atrofiada, la desmineralización, que eso es difícil de verlo, pero sí vamos a ver que va a haber un gran deterioro de la elasticidad de su piel y va a haber un aumento de la pigmentación, es como si estuvieran expuestos al sol todo el tiempo, pero eso es lo que se encuentra en las personas que mueren por inanición. Obviamente lo demás. En el laboratorio, obviamente, anemia, hipoglucemia, hiponatremia, hipoproteinemia y todo esto. Ahora vamos a hablar de la muerte por anafilaxia. ¿Se ha entendido la muerte por inanición, perdón? Sí, doctora. Ya, es sencillito, ¿no ven? Las personas que no comen y bueno, llegan a una extrema delgadez de su cuerpo y bueno, como todo por la desnutrición van a ver su reacción y cómo llegan al coma y mueren. La muerte por anafilaxia. La muerte por anafilaxia es una muerte súbita. ¿Por qué? Porque se da por una hipersensibilidad dependiendo a un agente que le desencadena esto. Y nosotros como médicos le tememos tanto a esa anafilaxia por la penicilina, ¿no? Que por eso hemos dicho que debemos ser prudentes siempre de dosificar o recetar una penicilina siempre previa prueba de sensibilización porque nos puede dar este tipo de muerte y es una muerte súbita. También en las vitaminas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en recetar la vitamina, la tiamina, porque hay muchas personas igual que son alérgicas.
Por eso solamente las personas, generalmente los médicos aceptan el complejo B, y la tiamina es con mucho cuidado o dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Para ver la reacción de la persona. Con mucho cuidado manejamos, ¿no? Entonces tengan cuidado, porque esto también puede producir una muerte por anafilaxis, es decir, una muerte súbita, inmediatamente, ¿no? O sea que imagínense, el paciente ha venido tranquilo, feliz, dice, doctor, póngame una vitaminita, un complejito, y a veces uno le receta una tiamina y Dios va a producir la muerte, ¿no? Entonces, para siendo personal de salud tenemos que tener mucho cuidado en estas situaciones jóvenes, porque saben que la comunidad no es médico, no sabe de estos desencadenantes, y nos tipifican siempre como que hemos sido negligentes en estos casos. En las toxinas también, ¿no? Pero en personas que les pican la abeja, también hay otras personas bien sensibles a la picadura de abeja. La mayoría de las personas nos pican, no pasa nada, es un hinchazoncito y listo. Pero hay personas también anafilácticas, es decir, que hacen una gran reacción y pueden perder la vida. Por eso muchas personas tienen mucho miedo a la picadura de abeja, porque no saben si podrían responder así. Se dice que en la reacción de alergia que va a dar una anafilaxia que puede provocar la muerte en una persona, hay personas que pueden reaccionar inmediatamente entre 2 a 20 minutos. Esas personas a veces pierden fácilmente la vida porque no les da tiempo a llegar ni siquiera a un centro de salud. Ahora, hay la reacción acelerada, que es entre las 2 a 24 horas. Y por eso hay muchas personas, incluso dicen, vienen, ¿no? Con su racha alérgico al servicio, y dicen, ay, pero señora, ¿qué ha comido? ¿Usted ha comido un enlatado, un embutido ahora? No, nada, siempre les van a decir nada. Pero si hacemos en retrospectiva un análisis de esa persona que ha comido, puede ser que hace 24 horas, un día antes, ha comido, un día antes, obviamente, sí, horas más, ha comido alguna salchicha, algún enlatadito, algún embutido, algo que ha estado envasado. Entonces está haciendo una reacción alérgica acelerada, ¿no? Que se considera de las 2 a las 28 horas. Y la tardía se dice después del tercer día. Imagínense, por eso es que los pacientes siempre dicen, no he comido nada anoche, que nada más mi tecito, que mi comidita, que siempre como esto. Entonces siempre nos tratan a nosotros de que, bueno, ellos también en el desconocimiento, ¿no? Que la reacción alérgica puede darse después del tercer día, incluso de que ha consumido estos productos que le están provocando la alergia. O a veces peor, no podemos ni siquiera encontrar información porque el paciente ya ha llegado inconsciente. Ahora, como algo leve, ¿cómo empieza? Como una urticaria en la piel, ¿no? En la piel, porque sabemos que en la piel es donde mayor concentración de células cebadas se tiene, como en los pulmones y en el tracto digestivo. Por eso que las manifestaciones clínicas se producen más en estas áreas, ¿no? En la parte respiratoria, como respuesta a el edema laríngeo o asma bronquial. El edema, ustedes saben que provoca prácticamente la obstrucción de la vía respiratoria, que le va a provocar la muerte. Vean, y decimos ahí en el aparato digestivo, igual que habíamos hablado, ¿no? Que este tejido tienen mayor cantidad de células cebadas, por eso es que allí se da la manifestación de la alergia o la anafilaxia, si le va a provocar una reacción grave. Incluso diarrea, ¿no? Las personas se manifiestan así, y hay que también, a veces vienen personas con diarrea, a veces con prurito, y la diarrea quieren atender, pero no, hay que ver esto en forma sistemática siempre al paciente, revisar, hemos dicho, preguntar, y que nos va a llevar a que se está tratando nada más de una alergia
puede ser grave también, considerar esta situación, ¿no? Claro que ya no es como una patología, sino como una reacción también de una alergia. Una alergia severa que va a llevar a un shock anafiláctico, que va a producir un colapso vascular y provocar también la muerte de esta persona. En la parte médico-legal, igual hay que diferenciar de una iatrogenia, es decir, una mala práctica médica, a una anafilaxia, una reacción anafiláctica. Porque igual he escuchado casos de personas que llegan con reacción anafiláctica y dicen, no, ellos nomás le han puesto una inyección y se ha muerto. Pero si la persona ya ha venido con esa reacción, que a veces no se les puede sacar, ¿no? Pese a que se les intuba, se les pone todos los medicamentos que se debe utilizar en esos casos y a veces no salen. Y eso también hay que dar una explicación a la parte legal para que realmente aclarar la situación del caso. En la iatrogenia que dice la muerte ocurrió a pesar de toda pericia, como les decía, a pesar de todas las diligencias que se hacen en la parte médica, ¿no? Porque de pronto llega un paciente con reacción anafilaxia, lo primero que hacemos ver vía respiratoria igual, si su respiración está tan baja, a veces las intuban inmediatamente y ya empezamos con el tratamiento para la alergia y se hace todo, pero a veces no salen los pacientes o a veces terminan su vida en la terapia, ¿no? Entonces, se ha hecho todo, pero no sale. En la mala práctica, si quisieran considerar que se ha tratado de una iatrogenia, sería que ha llegado el paciente con una reacción alérgica y que, bueno, y le estamos dando antihistamínicos vía oral o algo leve. En ese caso sí sería una iatrogenia, pero si se cumple con los protocolos para tratar una anafilaxia, en ese caso no, porque se demuestra que se ha cumplido con todo lo que se tiene que hacer. Ahí está, ¿no? Por eso dice verificar la iatrogenia, obviamente por eso se aprende y ustedes van a ir aprendiendo también a hacer una historia clínica bien cuidadosa y detallada de que todos esos aspectos hay que cuidar, porque si no anotamos, ¿cómo vamos a demostrar? Porque en la parte legal solamente se fijan lo que está escrito, no lo que el médico o el que está acusado va a argumentar y decir esto he hecho evidente. Entonces, tiene que estar reflejado eso en la historia clínica, minuto a minuto, qué ha administrado, qué le han hecho a qué hora ha ingresado, qué le han administrado, cómo han empezado el protocolo, qué protocolos han utilizado. Tiene que estar correctamente anotado. Eso sí sirve para un descargo. Porque si no hemos anotado todo correctamente de acuerdo al proceso que hemos atendido al paciente, para la parte legal no sirve. No sirve que nosotros vayamos a gritar, llorar, explicar, no les sirve, tiene que estar escrito, por eso ellos dicen lo que ven, califica. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, elaboró una cuidadosa historia clínica acerca de los antecedentes, si tenía también alergia nuestra paciente, ha habido exposición al alergeno, eso hay que preguntar a la familia si el paciente no se comunica. Puede ser que la familia diga sí, tenía alergia siempre a esto, pero él ha vuelto a utilizar o ha vuelto a comer, por decir, ¿no? Porque hay personas que dicen, tengo alergia al chocolate, pero me escozo un ratito y luego se me pasa. Pero esto se van sensibilizando más y más y pueden hacer una anafilaxia. Si esta persona se ha hecho pruebas de sensibilidad, generalmente no, porque ustedes saben en nuestro medio los costos y además la accesibilidad a estos centros es un poco difícil. Entonces hay que demostrar que la muerte fue un resultado inevitable de la hipersensibilidad del paciente, pero eso bien respaldado en la historia clínica con protocolos de atención de esa patología.
Bueno, finalmente, si digamos se hace un buen peritaje, una buena defensa de ese caso, se puede dejar sin responsabilidad del deceso del paciente al funcionario o al médico que ha atendido ese caso, o a todo el grupo o a todo el personal de salud que ha atendido en ese horario a esa paciente. Porque no olviden que no solamente el médico a veces es responsable de estas situaciones, sino todo el equipo, la licenciada, ¿qué ha hecho la licenciada? Porque la licenciada anota también, nosotros pedimos, no hacemos vía, traigan carro de paro, intubamos al paciente, el que coordina la cabeza, ¿no? Dice, pasen tubo esto, mientras la licenciada está haciendo vía, adrenalina, esto, lo otro, ya. Todo están indicando y la licenciada va anotando o en su mente lleva y luego anota, ¿no? Dice, llega el paciente a las 7 en punto, por decir, 7:05, se vía con solución tantos, 1 gramo de adrenalina, por decir, no sé, que hemos diluido, pero hasta las diluciones ella todo tiene que explicar y anotar minuto a minuto cómo hemos atendido al paciente. Y nosotros médicos en nuestra historia clínica igual, que ha llegado el paciente, que hemos ordenado, que hemos, ¿no? Entonces, y tiene que coincidir nuestra historia clínica con lo de la licenciada. Y de esa manera se puede respaldar y demostrar que no hemos sido negligentes y no hemos cometido una iatrogenia en ese paciente, sino que su muerte ha sido prácticamente inevitable por la hipersensibilidad de esa paciente. Y obviamente seguramente también en la autopsia vamos a encontrar una autopsia negativa. ¿Qué es una autopsia negativa? Cuando no se encuentran lesiones, por decir, heridas, igual no que le hayamos cortado un nervio o al intubar han perforado pulmones, etcétera, ¿no? Cosas así. Tal vez estoy siendo muy burda, pero que no se encuentre nada que haya lesionado al paciente y solamente se trate de un resultado de la hipersensibilidad del paciente. Entonces aquí vamos a repasar un poquito lo que es iatrogenia, que es impericia, negligencia, imprudencia y inobservancia de reglamentos, por los cuales nos pueden tipificar en algún momento, ¿no? Como mala práctica médica. En la iatrogenia, ¿qué significa? Cuando hacemos un daño a la salud de una persona causado por un automédico involuntario. Obviamente, nosotros los médicos nunca vamos a trabajar con la intención de hacer daño a nuestro paciente. Siempre salimos con la intención de cumplir con nuestras funciones dentro de, con todo lo que nos manda la norma, ¿no? Pero a veces hay personas que involuntariamente pueden producir un daño a la persona o al paciente involuntariamente. Cuando, ya les decía, a veces no se metan en algo que no les compete. Por decir, yo, licenciada, se lo voy a administrar este medicamento o algo así. A veces nosotros no estamos tan familiarizados con los frascos y podemos confundir. Muchas veces han puesto, por decir, lidocaína, vemos poner a las licenciadas para no lastimarles, pero ellas apenas ponen 2 rayitas, una rayita de lidocaína y con eso les administran un antibiótico, pero pueden poner en sobredosis o pueden equivocarse de utilizar el frasco de la lidocaína con otra situación y provocar a esa persona un daño. Eso es iatrogenia, es hacer daño sin intención, es involuntario, ¿no? Por eso, o decir, yo voy a desfibrilar a una persona, también no se me ocurre ahorita algo burdo, y no sabemos decir, levántense, me levanto, levántense todos, ¿no? Y podemos electrocutar a otra persona. Entonces, hay cosas que a veces, por ser comedidos y no tenemos todavía la pericia de hacer esos actos, podemos provocar un daño a otra persona. Eso es iatrogenia. Sí, es hacer un daño con un acto involuntario, es decir, que no es nuestra intención
dañar a una persona, pero que hemos querido hacer sin tener esa pericia, esa práctica. Entonces, por eso es siempre mejor pedir ayuda y decir, yo no puedo, veré primero y luego lo hago. O no meternos en algo que no nos compete. Impericia. La impericia es la deficiente preparación académica. La impericia, a veces como personal de salud, se dan cuenta cuando ya están en la práctica médica. Es que no ha habido buena preparación académica. A veces queremos salir como sea, pero van a ver que la realidad médica, en la práctica médica es bien diferente, es bien difícil. Ahora, sobre todo que estamos tan judicializados, cualquier acto que no estemos preparados pueda ser llevado como un proceso por negligencia, por mala práctica médica, porque no hemos tenido esa impericia de hacer un buen manejo, un buen diagnóstico de un paciente, un buen manejo, ¿no? Porque hemos pensado que salir por salir es ya, y vamos a trabajar y vamos a aprender. Ahora ya no es así. Probablemente antes, cuando no había los medios de estos medios modernos de que te están grabando todo el tiempo, te están filmando y está todo el tiempo, y tenemos las cámaras en todos los centros de salud, que ahora incluso debería de ver en los consultorios, pero que todavía esos están negados, o sea, no, todavía no están permitidos, solamente están en los pasillos, en la emergencia, en las salas externas, a los consultorios. Entonces ahora es más difícil de que, y aparte que todo lo tiene que estar anotado. Y a veces antes era la historia clínica física, hojas que podía rehacer probablemente, ¿no? Dicen, pero a veces eso es difícil igual. Ahora las historias clínicas son electrónicas, esas no se pueden borrar por nada del mundo, ahí está anotado lo que le diagnosticaste, qué le recetaste, cuánto le administraste o cuánto has prescrito, porque no administramos nosotros, sino prescribimos, decimos 20 kilopesos o hemos recetado una tableta de 500, de 200 miligramos, eh, obviamente seguramente calculando kilopesos, entonces está anotado allí, cosa que no van a poder borrar. Entonces, si tenemos una deficiente preparación académica, vamos a entrar dentro de la impericia médica, ¿no? Y ahí vamos certificado por una mala práctica médica. Por eso les ruego que es la última oportunidad, asistan a todas sus clases clínicas, de ya sea otorrino, cirugía, medicina, pediatría, y tomen atención con su 100% de atención, porque les va a servir y digan, ay, cuando me llegue un paciente así con este tipo de dolor, ya le voy a pedir esto. Entonces, ya ustedes vayan como se acordaran de su amiga. La Juanita tiene un lunar, un pelo, así tienen que acordarse, empezar a practicar todos los días en su mente, porque así les va a llegar un paciente en ese momento. No hay el libro. Ahora, obviamente también nos ayuda mucho, ¿no? Estas vías de comunicación rápida, también tenemos el internet al lado, pero a veces no te da tiempo a buscar y qué cosa tienes que hacer, porque como les digo, la familia nos está mirando nomás, y si tú vas a estar buscando, también te va a grabar y te va a decir, ay, estaba buscando, no sabía ni lo que hacía. Entonces, todo el acto, todos los movimientos nos están grabando, nos están viendo, nuestras expresiones están viendo, y si pasa algo, todo eso sacan a revelar. Entonces tenga mucho cuidado. La negligencia médica es un acto mal realizado por parte del proveedor de asistencia sanitaria. Entonces ya ustedes ahí ven que mal, han hecho mal, todo estaba. ¿Y dónde se va a revelar que han hecho mal? En la historia clínica. Ahí está, porque ustedes no han hecho buen diagnóstico, no han pedido lo que tenían que pedir.
Europea. Entonces, fácilmente que nos denuncia. Por eso les he dicho, la historia clínica es un documento de cargo y descargo. De cargo, porque ahí se puede evidenciar que ha habido una imprudencia, una negligencia, porque no han hecho lo que tenían que hacer. En la imprudencia hemos dicho no tener la diligencia requerida, no indicó pruebas cutáneas. No es un ejemplo, ¿no? Por decir una alergia. Aunque nosotros en nuestro medio no tenemos a la mano las pruebas cutáneas, solamente tenemos la clínica que tenemos que saber repasar, preguntar y demás. En otros países tienen pruebas cutáneas que rápidamente las hacen. El test patch, no sé qué, pero tienen, nosotros no. La inobservancia de reglamentos también es parte de la mala práctica médica cuando incumplimos normas y protocolos. Si una paciente, por decir, muere en una cirugía, un ejemplo, les estoy dando ejemplos muy porque se me vienen ahorita, pero y la familia dice, ellos tienen la culpa, ellos la han operado, pero el paciente sabía de los riesgos, ¿dónde? Entonces tiene que tener, por eso cada paciente que ingresa a la cirugía, su consentimiento informado, firmado, porque el cirujano tiene que enviar, es decir, si es una cirugía de nariz, por decir, tiene que mandar todos las contraindicaciones y las complicaciones de esa cirugía. Y hay entre el reflejo vago vagal, que hay personas que en muchas otras ocasiones podría darse una muerte por un reflejo vago vagal, pero que pese a eso él se va a firmar y va a ingresar a esa cirugía. Obviamente no va a ser el uno del millón, ¿no? Pero ya va a estar informado y pese a eso, él está consintiendo esa cirugía. Entonces, si a veces como médicos no sabemos que un paciente tiene que entrar con todos los protocolos de cirugía, por decir hemograma, electrocardiograma, su valoración cardiológica, su coagulograma, su consentimiento informado del especialista, también consentimiento informado para procedimientos de vía, de tal vez también poner catéter, no sé, pero para todos los procedimientos, dependiendo del caso, siempre tiene que ingresar con todo ese protocolo, con todos esos documentos a una cirugía, porque si lamentablemente ese paciente fallece y no cuenta con esos documentos, ahí pues va que no hemos visto los reglamentos y normas con los que un paciente debería de cumplir para ingresar a una cirugía o también para una internación, porque puede decir que también si se interna y se ha complicado, él no estaba de acuerdo en su internación y a la fuerza le hemos internado y esas son las consecuencias. Por eso es que también para la internación hacemos firmar un protocolo de consentimiento informado, que también lo vamos a llevar como un tema bonito y cortito. El médico incurre en mala práctica y puede ser procesado por homicidio culposo. Ven ustedes, todas las situaciones nos pueden llevar a un proceso por homicidio culposo y ustedes saben que esto es larvado estos procesos y te quitan tiempo, tu estado psicológico, tu situación económica, eh, la situación también que les digo de hogar y de todo, ¿no? Entonces es muy delicado a veces hacer la práctica médica jóvenes, pero bueno, estamos cumpliendo en tener conocimiento. No quiero ser ave de mal agüero, yo siempre les deseo lo mejor a ustedes, pero también tenemos que tener conocimiento de algunos aspectos que nos llevaría a incurrir en la mala práctica médica. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes.
Hola. Bueno, no sé si han escuchado o no han escuchado, que aquí no se puede ver si están escuchando o no, o han dejado encendidos sus celulares. Sin embargo, también decir que creo que son 110 o 109 que han dado el examen, y en las clases teóricas máximo están hoy ya están 89, muy raros son altos, pero generalmente están 70, 75. Hay contradicciones que se han visto, ¿no? Decían también en la asistencia que si tienen menos de 3, si faltan 3 asistencias, no tienen derecho al examen, pero como hemos visto, asisten 70 y han dado 109 personas el examen. No sé cómo eso vamos a ver, y voy a hablar con el director o también de personas que no han dado el examen. Vamos a ver esas situaciones una vez que se regularice todo esto, jóvenes. Yo les decía si han entendido para dar por concluido este tema. Se ha entendido, doctor. Doctora. Se le ha entendido, Muchas doctor. gracias. Gracias, jóvenes. Bien. Como les decía, ya al otro tema sí ya entramos a tanatología y a cadáver, ya vamos a entrar. Y si empiezan las clases, ya después hacemos la práctica que nos falta, creo que nos falta, ya no me acuerdo que nos falta, de filosofía, creo, y luego vamos a hacer lo que es el certificado de defunción, ese curso del ministerio que les da, he llenado también del certificado que vamos a hacer práctica, y vamos a entrar a cadáver. Cadáveres, eso sí es un poquitito largo. Después lesiones también es larguito. Y luego vamos a entrar a lesiones, a traumatología forense. Eso nomás también es largo. Luego ya prácticamente vamos a entrar a sexología. Para sexología lo vamos a dejar para el tercer parcial. Segundo parcial vamos a entrar para traumatología forense. Ay, jóvenes, les dejo. Muy buenos días. Gracias, doctora. Igualmente, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Jóvenes, buenos días.